Lo primero, tenemos que escoger nuestra estructura de capital óptima, las tres letras: D, que significa deuda, E, que significa equity, y A, que significa asset. Y lo que vamos a testear es diferentes estructuras de capital en el tiempo. Entonces, lo que vamos a necesitar es que este número se mueva para poder identificar cuál es nuestro resultado en costo de capital. Si la deuda es 90%, esto tiene que ir en porcentaje. ¿Y cuál es nuestro resultado en el costo de capital WACC si la deuda es 10%? Y simplemente nos vamos moviendo para tener una visual en la misma imagen de diferentes estructuras de capital. Entonces acá nos van a pedir que coloquemos D, E y A en diferentes estructuras de capital. Entonces, pues qué mejor que utilizar nuestro modelo para tener D, E y A, pero en dinero. Entonces este se llama deuda financiera. Deuda financiera. Este se llama patrimonio y a este le vamos a colocar un nombre que se llama capital financiero. Capital financiero. Entonces, deuda financiera, patrimonio, capital financiero, porque necesitamos que la A nunca supere el 100%. Entonces, vamos a elegir nuestra deuda financiera. Vamos a tomar acá nuestra deuda financiera. Este que nunca lo tocamos en el modelo, pero ahí está. Y este que es 2.665 millones, que este sí se modificó con nuestra estructura de rollover. Y acá tengo 3.027 millones de pesos en deuda, que según mi optimización de estructura de capital, es una curva, una especie de concavidad, en donde finalmente disminuye y después empieza a aumentar. Entonces, esta fue la decisión de estructura de deuda que nuestro modelo decidió. Y ahora vamos a tomar el equity, que es el patrimonio, donde nos vamos a ir al patrimonio contable. Para eso cerré el balance, para tener este patrimonio contable. Y acá voy a sumar estos dos para tener lo que se llama la letra A, que es el capital financiero. Voy a poner unas comillas porque algunas personas creen que es el activo contable. Y el capital financiero, en algunas ocasiones se llama capital empleado. Es finalmente una suma del valor en libros del patrimonio y del valor en libros del patrimonio. Incluso con esto, para los que les guste la generación de valor y los ratios financieros, este es el que necesitamos para calcular el EVA. El EBIT dividido este nos da el retorno sobre el capital empleado, el ROC, o ROIC se llama, pero eso dejémoslo para un curso de valoración de análisis financiero. D, E y A. Entonces este me va a dar 100%, porque voy a tomar más deuda dividido A, más equity dividido A, más A dividido A. Esto no tiene como mucha utilidad. Entonces vamos a colocar acá este. Entonces simplemente este es el que necesito. Este se llama Debt to Asset. Este lo necesito para el WACC. Este que está acá, Equity to Asset, lo necesito para el WACC. Y este espacio que está acá, más bien utilicémoslo para el ratio que se llama Debt to Equity. Damodaran lo coloca en porcentaje y a mí me gusta más en número. Pero acá pues digamos que 39. A mí me gusta más acá como en número, que es por cada 100 pesos de patrimonio, pues cuánto más o menos es 1.40 es deuda. Y acá simplemente le coloco este. Y ahorita miramos si este debt to equity nos coincide con Damodaran. Nos va a tocar utilizar otro sector, por lo que les decía al inicio. El sector de BPOs o ese tipo de cosas, Damodaran no lo tiene fraccionado. Yo ya tengo debt to equity, equity to asset, debt to asset. Y aquí, pues ya entonces empiezo a construir las variables del costo de oportunidad. Vamos a empezar con el risk-free rate. Y de todas formas, para los que están en Colombia, nunca se olviden, en el fondo, este es informativo nomás, en el fondo todo este taller lo que nos va a decir en una parte muy inicial es que el título del Tesoro TES porcentual emitido en pesos es nuestra primera esencia del valor terminal.
O sea que en alguna parte, de alguna manera, yo siempre coloco el título del tesoro TES en alguna parte. No lo utilizo para la construcción del modelo CAPM, pero ya a mí nunca se me olvida que nuestro costo de oportunidad en alguna parte conceptual es un título del tesoro emitido en la misma moneda en la que está el ejercicio que estamos proyectando. Lo que pasa es que le voy a colocar acá un color porque simplemente va a ser informativo, porque en el cálculo del modelo CAPM parte de la tasa libre de riesgo de Estados Unidos. Entonces, ¿dónde encuentro yo un bono TES? Vamos a ir por acá. El bono TES lo encontramos en Grupo Aval Portal Financiero, por lo menos así hago yo, Grupo Aval Portal Financiero. Y acá finalmente, en este portal financiero, en renta fija, acá está el bono TES. Me puedo ir para tasas de subasta, datos históricos, y yo simplemente observo que un bono colombiano emitido en pesos, donde no tengo que hacer teóricamente absolutamente nada hasta 2032, me entrega una rentabilidad de costo de oportunidad de 10.44%. O sea que a mí nunca se me olvida que al final, cuando yo termine de encontrar el CAE en pesos, después de hacer todo mi CAPM, este número es el número al que tengo que llegar a compararlo. Por eso les digo, es solo informativo. Sin embargo, cuando yo hice en pregrado mi tesis de mi proyecto de grado de valoración, yo simplemente le dije al profesor que la tasa de oportunidad CAE que había utilizado era el bono TES más un 6%. Y dije que mi tasa exigida por el inversionista había sido un 16.44 y simplemente coloqué estas dos variables arbitrarias, no hice un CAPM completo y el profesor me dejó pasar la materia, porque yo creo que fue más suerte o coincidencia. Hice todo un CAPM bien hecho, sin todo el detalle. Llegué al mismo número final por otro camino. Pues yo creo que fue, para el momento en el que yo estaba, fue más suerte que cualquier otra cosa. Esto lo vamos a dejar informativo. Esto es un bono del Tesoro que nos entrega una rentabilidad para los próximos 16 años, garantizada siempre y cuando el peso o si la inflación se dispara por encima de esta tasa, vamos a tener una rentabilidad negativa. O si el país entra en default, vamos a tener una rentabilidad negativa. Entonces tampoco está libre de riesgo, pero pues comprar una compañía también es asociado a nuestro apetito de riesgo. Les voy a poner otro informativo que también está embebido dentro del CAPM, que es la rentabilidad promedio del Standard & Poor's 500. Es lo que llamamos el factor RM. También está embebido dentro del Standard & Poor's 500. Entonces acá vamos a mirar cuánto es la rentabilidad histórica del Standard & Poor's 500 en los últimos 90 años. Vamos donde Damodaran otra vez. Creo que le voy a quemar el nombre. Damodaran, pero pues ya debe estar acostumbrado porque yo creo que todos nos la pasamos todo el tiempo acá. Y además vamos a Data, Data, si lo quieren decir en inglés o en español. Aquí ya debe estar que prende, Data. Y acá en Current Data, vamos simplemente al Historical Returns on Stocks. Es cuánto nos ha entregado el Standard & Poor's 500. Estos dos son informativos nomás, porque la fórmula del CAPM lo rompe en pequeños contactos. Pero a mí no se me puede olvidar que implícitamente lo que voy a decir acá es que el retorno del Standard & Poor's 500 dentro de 1928 a 2023 es 11.66. Y de entrada, pues ustedes recordarán de clases previas, a mí me gusta traerlo al modelo y copiarlo y pegarlo como para que me quede soporte de la fecha de actualización, me quede soporte de dónde obtuve el dato. Y pues si les soy sincero, yo les di a ustedes una clase del uso de los colores, la paleta de colores de Damodaran en negro con amarillo brillante. Entonces, estéticamente, hay algunas plantillas de él y él utiliza tres colores, este amarillo brillante, negro y verde. Yo soy un poquito más conservador, más clásico en los colores. Utilizo la paleta de azules y grises, pero pues da igual. Aquí vamos a tomar el retorno sobre el Standard & Poor's 500, incluyendo dividendos, solo informativo, 11.66 desde toda la base de datos de la historia. Y este es finalmente otro costo de oportunidad.
Entonces acá, simplemente lo que estoy diciendo es, mire, este es un retorno del Standard & Poor's 500, este viene dolarizado, la consistencia en la divisa es muy importante, porque esto está en dólares y esto está en pesos, y la consistencia en la divisa es muy importante porque si a mí me dicen que me van a garantizar un 10,44% durante los próximos 16 años, pues esto está en pesos colombianos y esto está en dólares. Hay un bono que les comenté, existe en Colombia con un nombre bastante extraño, que se llama como el equipo de béisbol de Nueva York, que se llaman bonos Yankee, que es, yo Estado colombiano le garantizo a usted un retorno y este es comparable con este, porque es un bono Yankee, que es finalmente un bono emitido por el Estado colombiano, pero que el vencimiento es en dólares. Entonces, este también es informativo. Todos estos tres son informativos, están implícitos dentro del CAPM, pero el CAPM le gusta mucho romper. Primero, el CAPM exige consistencia en las variables dolarizadas y en las variables en peso. Utilizamos la ecuación de Fisher para saltar de una a otra. Entonces, estos tres que están por acá es para yo ubicarme en entregarle la información suficiente al inversionista de cuál es su costo de oportunidad, cuál es su plan B. Acá finalmente tengo un bono emitido por el Estado colombiano, pero en dólares. Entonces, al ser una divisa más fuerte, pues finalmente la tasa es menor. Es decir, en estos dos estoy asumiendo riesgo del Estado colombiano, pero en este me tienen que devolver el dinero en dólares. Es el equivalente a que dijeran, toda esta transacción va a ocurrir en Estados Unidos. Entonces miren que acá hay un spread, aquí hay una diferencia entre el bono Yankee y el bono en pesos, que en algunas ocasiones lo denominamos la prima de riesgo de divisa o la prima de riesgo cambiaria. Y en otras ocasiones, como lo hicimos la clase anterior, simplemente lo denominábamos diferencial de inflaciones. Pues ahora sí, estas tres son informativas. Mi inversionista en Colombia se puede ganar el 7,73, se puede ganar el 11,66 o se puede ganar el 10,44. Aquí tiene tres opciones, pero la teoría nos exige que construyamos el CAE, que es finalmente comparable contra estas tres opciones. Entonces vamos a la tasa libre de riesgo en Estados Unidos, esa no la teníamos. Entonces vamos por acá, tasa libre de riesgo en Estados Unidos. La fuente que yo utilizo es Yahoo Finance TNX. Yahoo Finance, sombrerito, o sea, Altground, TNX, SCBO creo que es Chicago Board of Trade, o algo así, no sé, no recuerdo muy bien. Pero aquí está la tasa de interés a 10 años. Entonces este es el spot, 4,4880. No exento de controversias, hay personas que sacan un promedio del spot, también se puede hacer. Dicen, como las tasas están muy altas hoy, asumen en un futuro que las tasas van a converger al promedio, entonces en el rolling WACC empiezan a jugar con una proyección de tasas y la devuelven al 3, al 2, no sé. Y hay otras personas que sí toman solamente el spot y dicen esta tasa es el risk-free rate, que quiere decir que el costo de oportunidad es 4,4880. En realidad este es el verdadero costo de oportunidad. No exento de controversias, hay personas que en el rolling WACC empiezan a modificar este, incluido yo, en algunas ocasiones cuando la variable yo sé que está artificialmente alta, lo demuestro con el histórico y la modifico, simplemente modifico que todo va a volver a la normalidad, sobre todo en los últimos 3 años que tuvimos tanto desorden en las variables monetarias, en las políticas monetarias. Entonces yo acá puedo simplemente demostrar, por eso les digo no exento de controversia, me refiero a que no exento de negociación. Yo puedo demostrar que tarde o temprano esto va a reversar, se va a devolver a un nivel sostenible y lo documento y ya simplemente la controversia en la negociación con la contraparte. O simplemente acá puedo utilizar TYX, que es 30 años, y también tiene sentido porque como el modelo tiene valor terminal, este coste de oportunidad es la curva de renta fija. En este momento parece que la curva está plana, porque la diferencia entre el de 30 años y el de 10 años está muy similar.
Entonces, eso es lo que se llama la curva de vencimientos de la tasa libre de riesgo. Entonces, ya tengo acá la variable risk free. Les voy a recordar la fórmula del CAE, fraccionada en pequeñas partes. La fórmula del CAE es renta fija spot, ya lo tenemos, más, dejo espacio, lo que la renta variable histórica, ya lo tengo por aquí, ha entregado por encima de la renta fija histórica. Esto es lo que se llama Equity Risk Premium. Y aquí se abre en dos. Puedo tomar el Equity Risk Premium o el Implied Equity Risk Premium. Todas las variables del CAPM, usted siempre va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 rutas para tomar. Por eso esto en negociaciones no es exento de controversias. Entonces vamos a tomar acá el RM, que ya lo tengo entre otras cosas, lo tengo en la parte superior. Y vamos a tomar el retorno del Standard & Poor's 500, 11.66. Este está dolarizado porque el Standard & Poor's 500 son 500 compañías listadas en bolsa. A pesar de que están diversificadas en diferentes países, pues asumimos que es una variable de coste de oportunidad en dólares porque es donde se adquiere el Standard & Poor's 500. Y esta es la renta fija en dólares. No puedo utilizar esta porque tengo que utilizar esta que está acá para que me dé esta diferencia. Este stocks menos bonds. Siempre se me olvida cuál es la columna donde está la renta fija. Perdón, me desplazo acá con control. Esta, los bonos del Tesoro a 10 años, es 4.86 y la prima de mercado o el riesgo de mercado, lo que se denomina RM menos RF. Entonces, finalmente, es la diferencia entre lo que el Standard & Poor's 500 entrega por encima de la renta fija, que es esta diferencia, que es 6.80. Y si quiero decir que yo ni siquiera lo calculé, es este spread, pues me voy acá y lo tomo de Damodaran, porque acá dice stocks menos T-bonds. Entonces acá me da 6.8. Y finalmente, congelo y congelo para poderme desplazar hacia la derecha. Entonces ya tengo dos componentes de la estructura capital. Miren que este que era informativo, en realidad está por ahí implícito en alguna parte. Porque recuerden que este menos este se pueden cancelar, porque ambos son una renta fija. Entonces, implícitamente en algún momento vuelvo a tener este más este que está acá. Acá tengo el Equity Risk Premium, lo que es la prima de equity, de estar invirtiendo en acciones o en empresas y no en renta fija. Es un spread de 6.8. No exento de controversias porque otra persona me puede tomar el Implied Equity Risk Premium. Es la metodología que les decía de Damodaran, en la que con una especie de buscar objetivo, él simplemente dice, yo en lugar de tomar la historia, voy a tomar el implícito, el que está exigiendo el mercado. Porque según el momentum del mercado le pueden exigir menos a la renta variable con respecto a la renta fija, especialmente en mercados alcistas. Entonces puedo colocar acá este Implied Equity Risk Premium y simplemente saber que este era un camino alternativo para compararlo con este 6.80 que acabé de tomar. Entonces aquí tengo el Implied Equity Risk Premium y quiere decir que ya tengo, vamos a colocar acá, quiere decir que ya tengo la renta fija spot, quiere decir que ya tengo esta parte de la ecuación, me falta el multiplicador de riesgo sectorial y el multiplicador de endeudamiento, que se llama el beta. Vamos a tomar acá el beta de desapalancado, el unlevered beta, o sea, el beta que no incorpora el riesgo de deuda. Adivinen dónde quién vamos. Dijeron Damodaran, adivinaron correctamente. Vamos aquí a Data, Current Data, y vamos a descargar acá el Unlevered and Unlevered Data. Vamos a abrir Estados Unidos. Esta es una regresión lineal estadística que nos da el riesgo del sector. Hay sectores más riesgosos que otros, sectores menos riesgosos que otros. Y lo que nos piden en finanzas corporativas es que tomemos el Unlevered Data. También me gusta llevarme esto para mi modelo. ¿Para qué? Vamos a llevarlo al modelo simplemente para que nosotros tengamos claridad de dónde salieron las cifras. Le quitamos esta línea de la cuadrícula. Ustedes han visto que yo estéticamente siempre limpio la hoja de Excel.
Me parece que ya suficiente cuadros existen en el Excel para adicionarle una cuadrícula adicional. Y este se llama beta, que explica por qué a Damodaran le dicen Damodaran el de los betas, o el de los betas de Damodaran. Voy a utilizar un beta desapalancado de 1.10. Voy a asumir que el sector de BPO se parece un poquito al sector de Unlevered Beta de advertising. Por aquí puede haber servicios de tercerización, o sea, ya lo buscamos por acá, pero de pronto con un poquito de experiencia a construir betas y sabiendo que me estoy ahorrando tener que construir esta regresión lineal, prefiero utilizar este Unlevered Beta de 1.10 con una estructura de apalancamiento del sector de Debt to Equity de 33.76. De cierta forma se parece un poco a esta que está acá, a este punto de data que está acá, que es nuestro año 4 de la predicción. Entonces vamos a los Levered Beta de Damodaran, 1.10. Vamos a coger este, ponemos acá 1.10, un poquito de formato. Vamos para la derecha y ya tenemos una parte de esta ecuación. Tenemos la mitad de esta ecuación. Luego vamos a una de las fórmulas tal vez más incómodas de las finanzas corporativas, que es la fórmula del beta apalancado, muy difícil de explicar, muy engorrosa. Por muchos años yo dicté clase y simplemente decía que la fórmula del beta apalancado la aplicaran y ya, que no la cuestionaran, pero me hacía sentir como mal, como decir, como, mire, aplíquenla y no pregunten de dónde salió. Y después pues me di cuenta que si uno va a ser profesor de finanzas, pues no puede, sobre todo en finanzas, que el dinero es la última consecuencia de las decisiones, pues no puede tomar ese atajo tan cómodo de apliquen la fórmula y ya. Entonces, en este momento sí vamos a aplicar la fórmula y ya, pero les puse el video de la explicación y les puse el artículo de la explicación para interpretar todo esto, pero es un artículo un poco denso, la verdad, para explicar esto. Entonces simplemente vamos acá y, como les decía, en este caso, la vamos a aplicar. Entonces nos vamos a traer la tasa de impuestos porque la ecuación nos pide la T. Esta la vamos a necesitar ahorita también con el costo de deuda. ¿Okay? En esta compañía el costo de deuda está en 9%, pero si se descuentan eso de intereses como ocurre acá, el costo de deuda es del 6%, bastante bajo. Entonces, claramente aquí esta ecuación nos va a premiar, a menos que incrementemos esta tasa de interés, que no la estamos incrementando, este modelo, la optimización, sí o sí nos va a premiar el endeudamiento. Tenemos que tener mucho cuidado con hacer optimizaciones de costo de capital ciegas, porque en este modelo lo que estamos diciendo es, mire, el inversionista se puede ganar un 11.66 más una prima de riesgo de divisa que es como un 14, mientras que el banco está pidiendo un 9, que deducible de impuestos es un 6. O sea que esta optimización de manera desapasionada nos va a decir que el momento más óptimo es en el que este nivel de endeudamiento sea más alto, que ratifica nuestra hipótesis en este modelo de ir repartiendo dividendos para que el inversionista, pues finalmente, le permita a esta compañía fondearse al 6%, que es el KD por 1 menos T. Más o menos uno trata como de jugar con las finanzas corporativas, con la teoría, pero uno en optimización de costo de capital tampoco se aleja como de lo práctico, como de cuál es el objetivo de lo que uno está trabajando acá. De sobre ella lo tengo, está por acá, lo hice antes de iniciar. Te puedo calcular acá el beta apalancado, que es el multiplicador que es el multiplicador del ejercicio. Entonces, lo que debía haber hecho antes de comenzar era parametrizar esta base de datos porque no entiendo por qué cada cosa que escribo está quedando en una letra muy pequeña y algunas veces también este formato que me interesa acá. Simplemente le digo que por ahora me coloque este formato hasta que yo lo cambie. Vamos a tomar entonces más beta desapalancado por 1 más, abro un paréntesis, debt to equity por otro paréntesis, 1 menos 37%. Esta es la fórmula que nos va a disparar el CAE. Entonces acá está la fórmula del beta apalancado y este es un multiplicador
que incorpora el riesgo de endeudamiento, 1.37. Si el debt to equity es 0, ya lo voy a arreglar porque me faltó algo congelar. Si el debt to equity es 0, entonces nos vamos aquí y nos damos cuenta que el beta desapalancado es el mismo beta desapalancado. Y si nos vamos con un 400%, o sea, 4 pesos de deuda por cada peso de patrimonio, entonces esto le pone un multiplicador a la fórmula del CAPM de 3.85. Esta fórmula es bastante curiosa. Acá quién sabe qué tengo que arreglarle. Beta desapalancado lo tengo que congelar. Y me desplazo para la derecha, 1.10. Y acá está el levered beta, que es 1.37. Entonces ya llegué a la fórmula del CAPM, que es, usted acá incorpora la renta fija más lo que la renta variable entrega por la renta fija con un multiplicador, que este multiplicador tiene dos variables, el riesgo sectorial, que ya le pone un factor de 1.10, un multiplicador, y con el beta apalancado, que a medida que el nivel de endeudamiento con respecto al patrimonio se aumenta, le pone otro multiplicador y algunas veces esto nos puede cambiar este 1.10. En un ejemplo un poco dramático que les puse ahora de 4x d sobre e, nos lo llevó más o menos a un multiplicador de 3.58, que después nos termina en espejo disparando el CAE. La fórmula del beta apalancado, bastante incómoda. Si me preguntan a mí, yo no la hubiera inventado. Yo simplemente hubiera inventado otra prima de endeudamiento en alguna parte, así sea utilizar la calificación de deuda, cualquier cosa. Y por aquí les dejo esta laminita del beta apalancado. Lo que sí sé es que ya puedo encontrar el CAE para Estados Unidos, dolarizado en Estados Unidos, pero como estoy calculando un CAE en Colombia y entonces hay que incorporar el riesgo país, entonces voy a tener que tomar una variable más del CAPM. En Estados Unidos ya hubiera terminado. Cuando ustedes revisen la bibliografía de Damodaran o los videos de Damodaran, ustedes ven que la calle ya terminó. Pero como esta compañía está valorada en Colombia, tenemos que adicionar dos primas. Una prima de riesgo país, dolarizada, y una prima de riesgo cambiario, que es cuando cambiamos esta divisa de dólares a pesos. Nos toca adicionar estas dos primas. Esta dificultad no la tiene un docente que dé esta clase en Estados Unidos. Este sí es totalmente para nosotros acá en el trópico. Tenemos que incluir el riesgo, la prima cambiaria, puede ser el diferencial de inflaciones, o podemos acá poner la diferencia cambiaria, la prima cambiaria, el riesgo cambiario, que es si un bono del tesoro en pesos, no, corrijo, vamos a ponerle primero el riesgo país. Vámonos primero con el riesgo país, que es una variable dolarizada para calcular el CAE en dólares. Entonces, el riesgo país es la diferencia entre lo que un bono emitido por el gobierno colombiano en dólares entrega por encima de Estados Unidos. Estos 3 puntos básicos más es porque estamos en un país más riesgoso que Estados Unidos, una economía teóricamente más débil. Entonces, finalmente, vamos a hacer que el inversionista exija un poco más, 3.42. Y aquí ya sí puedo calcular el CAE de un inversionista en dólares, pero para una empresa ubicada en Colombia. Este es el CAE dolarizado. Vamos a tomar más la tasa libre de riesgo de Estados Unidos, más el riesgo país. Es más, si ustedes paran acá la tasa libre de riesgo más el riesgo país en dólares, lo único que llegaron es este mismo 7.73. Porque lo que estamos haciendo acá es una referencia circular. Es decir, el riesgo país lo encontramos como 7.73 menos 4.48. Y después, cuando vamos a construir el modelo CAPM, tomamos la tasa libre de riesgo de Estados Unidos y le sumamos el riesgo país, que lo encontramos restando esta diferencia. Cuando lo vuelva a sumar, lo único que estoy haciendo es una especie de serpiente mordiéndose la cola, porque finalmente estoy en círculos, estoy andando en círculos. Por eso la rentabilidad exigida de un inversionista no es la tasa libre de riesgo más el riesgo país. Es lo que un bono yankee entrega. Es lo que un bono yankee entrega de rentabilidad.
O sea que este ya está embebido dentro de nuestro CAE. Luego vamos a tomar más, ahora sí, el beta apalancado, que es un multiplicador de 1.37 por lo que la renta variable entrega por encima de la renta fija. Y llegamos a un 17.3. Tienen que tener mucho cuidado con el CAE, porque esto tiene una forma muy peligrosa de irse incrementando, especialmente en Latinoamérica, cuando las personas empiezan a acumular y acumular y acumular primas por riesgo, hasta que llega un momento en el que si le adicionan tantas primas, uno más bien se molesta y les dice, entonces no invierta en Colombia y listo, porque finalmente usted no le cree. O sea, usted le está adicionando tantas primas que usted no le cree al país. Entonces, pues prefiere ir, váyase para el riesgo, para comprar ese bono mejor. Entonces hay que tener ese cuidado, tampoco nos podemos alejar del sentido común. Embebido en esta ecuación que ustedes tienen por aquí, en el momento en que yo tomo la tasa libre de riesgo de Estados Unidos y esta prima de riesgo, estos dos son comparables con el Standard & Poor's 500. O sea, si yo tomo la tasa libre de riesgo de Estados Unidos, más lo que la renta variable da por encima de la renta fija, este que está acá es como decir que el inversionista tiene como plan B invertir en el Standard & Poor's, en el Standard & Poor's 500. Entonces, todas las variables están implícitas dentro de la ecuación. Para mí es lo mismo decir, por eso les digo mucho que estos dos, si este beta es igual a 1, estos dos se cancelan. Entonces, para mí es lo mismo decir 6% más 1 por 11% menos 6%, pongámosle 12 para que nos quede 6, y 6. Para mí es lo mismo decir 6% más 6% es igual a 12%, que tomar este mismo 12%, porque estos dos se cancelan. Entonces, la ecuación del CAPM tiene embebido en su core que el Standard & Poor's 500 es el costo de oportunidad, y como ya estamos en Latinoamérica, pues el Standard & Poor's, ¿dónde está? Más la renta fija, más lo que la renta variable da por encima de la renta fija. Estos dos son el Standard & Poor's. ¿Y dónde está el bono del tesoro emitido en dólares? Entre esta prima de riesgo país y este bono spot, 7.73. Entonces se arma como una especie en Colombia se habla como una especie de híbrido, en donde decimos que lo que un inversionista debe exigir por ahora en dólares, nos falta la prima cambiaria, es la renta fija, más el RM menos la renta fija, más el riesgo país. Voy a asumir un beta igual a 1 para simplificar la ecuación. Y al final, usted mismo con el tiempo empieza a decir, pues acá lo que hice fue como una especie de referencia circular, sumé y resté. O sea que de alguna manera extraña lo que hice fue tener el RF. Después usted mismo se da cuenta que este riesgo país es la diferencia entre el riesgo país, entre la renta fija del país local emitido en dólares menos la renta fija de Estados Unidos emitido en dólares. Entonces se da usted cuenta que si esta renta fija es 4 y este es 2, es porque en algún momento usted dijo que este era 6 menos este 4, que es lo que se llama el riesgo país, que es un diferencial de bonos, que depende de cómo los inversionistas internacionales perciban un país. Entonces acá tengo el CAE en dólares, me falta adicionar la prima cambiaria, prima de riesgo pesos, porque esta compañía está en Colombia. Entonces, prima de riesgo pesos, diferencial cambiario, diferencial de inflaciones, fórmula de Fisher, diferencial de bonos, etcétera. Y vamos a tomar lo siguiente, vamos a decir que un bono en TES en pesos da 10.44 y un bono colombiano emitido en dólares nos da 7.73. Entonces aquí le vamos a colocar otra prima que nos va a llevar el CAE en pesos casi a un 19, casi a un 19%. Entonces aquí tenemos que tener, como les digo, mucha precaución, porque pues si ustedes están trabajando en valoración de empresas, si ustedes adicionan esto hasta que lleguen a un 30%, pues lo que les va a pasar es que los va a saludar la matemática financiera y les va a decir más 1 dividido 1 más I elevado a la N, que es lo que se llama un factor de descuento, y muy rápido les va a decir que esto va a converger a cero. O sea, les va a aparecer la matemática exponencial y les va a tumbar el valor.
De entrada, el primer año ya pesa el 77% de la proyección. Y más o menos muy rápido, aquí ya empiezan los límites y la matemática financiera a hacer su aparición, porque entonces cada variable empieza a converger a cero. Entonces hay que tener ese cuidado porque 100 pesos traído a valor presente se empieza a acercar sospechosamente a cero. Entonces ahí es donde las personas que incorporan demasiadas tasas de descuento en valor presente empiezan a quitarle demasiado poder a la proyección. Y ahí es donde tenemos esa dificultad de adicionar demasiadas primas. Me refiero a personas que adicionan y adicionan y adicionan y siguen adicionando un 2, un 3, un 2, un 3 y terminan con un número que ya es totalmente inmanejable. La tasa de riesgo país en pesos acá es 19,74. Le sumo la prima de riesgo cambiario. También se puede llamar devaluación implícita, que es lo que estoy perdiendo de devaluación del peso. Pongámosle prima de riesgo cambiario por ahora y me da 19,74. Y este 19,74 que tengo acá, pues digamos que a mí me dejaron graduar porque yo dije que era 10,44 más un 6% de lo que la renta variable da por encima de la renta fija en Colombia y entregué un CAE en pesos de 16%, cuando acá es 19,74, que entre otras cosas pues nos está quedando bastante elevado, creería yo, dependiendo del contexto. Este es el CAE en pesos. Si ustedes son puristas, en vez de sumar esto, pueden hacer una especie de suma de factores compuestos, la fórmula de Fisher, 1 más un factor por 1 más otro factor menos 1, es una forma de sumar variables compuestas. Entonces, fuera de eso, aquí ya rompemos la barrera del segundo piso. Y lo que es paradójico en el rolling WACC es que esto que está acá tan elevado, este 20%, cuando lo pondere con el costo de capital WACC, en realidad esto solo pesa el 71% de la proyección. Falta el 40% de la proyección, voy a redondear acá. Esto solo pesa el 72, nos falta acá perdón, este pesa el 72, nos falta el 28% de la proyección, que tiene muchísimo menor peso, porque va a pesar un 6%. Y aquí es donde la optimización de costo de capital se nos va a ver muy afectada. ¿Por qué? Porque tenemos una compañía en donde teóricamente un inversionista me está exigiendo 20% como costo de oportunidad para invertir sus recursos. Aquí cuando se me exageran con este número, yo le digo, si usted es capaz de lograr el 20% por fuera, entonces vaya, lógrelo, porque esto es una tasa de oportunidad en su núcleo. Si usted es capaz de que su costo de oportunidad sea el 20%, vaya efectivamente con toda la razón, lleves el dinero e inviértalo en alternativas en las que usted está ganando el 20% de rentabilidad. Matemáticamente el 22% es la rentabilidad de Warren Buffett. Bastante sonado por estos días porque ya fue su evento en Omaha. Warren Buffett empezó con $100,000 cuando compró Berkshire Hathaway en 1965 y la matemática exponencial es de mucho respeto. El interés compuesto y la matemática exponencial es, digamos, el motor de todo lo que hacemos. La matemática financiera está embebida en el motor de todo lo que hacemos. No podemos ser valoradores sin ser expertos, digamos, en valor futuro y valor presente. No les voy a dramatizar que necesitamos ser expertos en ingeniería económica, pero sí entender de series exponenciales, porque la de Warren Buffett, la rentabilidad de Warren Buffett es un 23% efectivo anual. Es difícil sostenerlo durante 40, 60 años, obvio, por eso es la segunda o la tercera persona más rica del mundo, pero la matemática exponencial nosotros la tenemos que aprender a respetar. Acá me faltó un poquitico, 23, esto me da 20 billones de dólares. Y quiere decir que entonces la rentabilidad me quedó faltando una colita, ni siquiera si me voy a 24, creo que solo con este punto básico adicional, ya llego a los 100, no, me falta un poquito. Creo que me faltan, que comenzó con 300,000, ustedes me entienden el punto, 100 billones. $300,000 a 24% son 100 billones de dólares
que es Warren Buffett. Entonces tenemos que considerar siempre el crecimiento exponencial o el retorno que Warren Buffett duró todos los años con una tasa de reinversión muy elevada, para que no olvidemos que estamos trabajando con matemáticas exponenciales. Luego, vamos acá a una optimización que claramente va a estar cargada a favor de la deuda, lo que nos ratifica nuestra hipótesis de que pues tenemos que sacar dividendos para que esta compañía cargue con esta deuda. Esta tasa de interés es el KD. Si tenemos una compañía a la que le prestan al 9% y unos inversionistas que exigen el 20%, pues finalmente la optimización de costo de capital pues se va a premiar para este factor. Luego tomamos el KD por 1 menos T, que es quitarle nada más y nada menos. En este ejercicio le estaríamos quitando un 37%. Vamos a quitarle tal vez un poco menos, quitémosle una tercera parte de intereses deducibles. No asumamos que todo es totalmente deducible, pero tenemos un interés pactado de 9%. Tenemos un interés efectivo de KD por 1 menos T, que es 6.3. Entonces acá si nosotros miramos cuál es la optimización, 20% contra 6.3%, digamos que no se necesita ser un gran conocedor de una fórmula de promedio ponderado para uno saber que esto se me va a desbalancear para la deuda. Entonces, como es un rolling WACC que se va modificando ante diferentes estructuras de capital, pues finalmente entonces vamos a mirar qué ocurre. Más el costo de deuda promedio ponderado por su propio peso, más el costo del equity por su propio peso, que es este que está acá. Cuando yo no tengo mucho ánimo de dictar muchas horas de costo de capital WACC, pues les soy sincero, simplemente oculto esto que está acá y oculto esto que está acá. O sea, simplemente digo, el costo de capital WACC es qué porcentaje es financiado por los bancos, qué porcentaje financiado por los socios, y simplemente multiplico estos factores. Y les digo, los socios se van a ganar un 16%, el TES más 6, y los bancos van a exigir este 6.3, y me enfoco más bien en explicar este beneficio tributario. Nuestra optimización de costo de capital WACC en este momento nos dio muy lo que se llama como Miller-Modigliani, nos dio un WACC muy constante, nos dio una optimización de WACC en la que estoy manteniendo el costo de capital constante, maximizando el reparto de dividendos de los accionistas, 80% de la utilidad neta, y manteniendo el nivel de endeudamiento objetivo constante. Es una compañía que dice nuestro nivel de deuda sobre activos siempre tiene que fluctuar alrededor del 28% de deuda, de debt to asset, deuda sobre activo, o nuestra deuda sobre patrimonio siempre tiene que fluctuar alrededor del 35,9%, que es el del sector, 33.76. Entonces miren que es una compañía que intencionalmente mantiene un nivel de deuda, le entrega estos dividendos al grupo empresarial o a los accionistas, y ellos ya deciden en dónde lo reinvierte. Por el contrario, miren este costo de capital WACC que está tan constante en 16,18%. Vamos a ponerle aquí más precedencia a este ejercicio. Vamos a ponerle acá este. Este es el costo WACC, este es el que más necesitamos. Si quieren resaltar una variable de salida, pues finalmente este ya sería la última forma de uno decir, mire, esto que está por acá este subtotal es importante, porque ya ustedes fuera de eso lo están acá casi que pintando y colocándole una negrita y colocándole doble borde, es 16,18. Si nos guiamos por la teoría de optimización de costo de capital, quiere decir que haber parametrizado estos impuestos, una buena decisión. Porque si le colocamos 0, el modelo ¿qué va a hacer? El modelo va a empezar a pagar esta deuda, va a disminuir la deuda sobre activos de un 25% hasta un 1%. La empresa va a ser totalmente propiedad de los socios, no van a compartir su propiedad con el banco. Entonces, finalmente, pues dado que los socios no están obteniendo recursos de esta compañía
y este dinero se está reinvirtiendo al 0% en el modelo, o se reinvertiría a una tasa de rentabilidad muy pequeña porque sería un excedente de caja. Entonces el costo de capital WACC nos demuestra que de cierta manera lo que le estamos dando es preferencia a los socios que en realidad podrían invertir al Standard & Poor's 500, podrían invertir en otras fuentes de financiación, podrían sacar el dinero de la compañía y transferirlo a Estados Unidos. Entonces aquí estamos diciendo es, mire, no es lo más óptimo no repartir dividendos, y si las personas ya quieren jugar al filo del reglamento, pero acá tenemos que tener precaución, incorporar algunos otros indicadores de cobertura como Debt to Service Coverage Ratio o indicadores de EBITDA, de interés, etc. Tenemos que hacer un análisis más profundo de que no vamos a arriesgar la solvencia de la compañía. Pues finalmente repartirnos totalmente todo lo que la compañía genere, sacar todas estas utilidades, 20.000 millones de pesos, prácticamente vender la compañía, y finalmente que la compañía solicite y solicite deuda, y sea este barcaza, la que cargue con la deuda, se descuente tributariamente los intereses, y finalmente miren que la ecuación de costo de capital les va a premiar esa estrategia. Precaución, porque no estamos incrementando el costo de deuda ante diferentes estructuras de capital. En el sentido en que nosotros en el Rolling WACC asumamos que para todos los efectos siempre nos van a cotizar un 9%, el modelo nos va a premiar esta deuda, porque pues deducible de impuestos va a ser un 6.3. Entonces lo que nosotros podemos hacer acá es simplemente empezar a asumir que este costo de deuda, a medida que la estructura de endeudamiento va aumentando, o lo que explica el profesor Damodar, él dice, en la medida en que la utilidad operacional, EBIT, dividido interés, voy a excluir estos otros egresos, voy a asumir que son suma cero. En la medida en que este número es muy alto o más bajo, yo le incorporo una prima de riesgo. Entonces, Damodar no deja quieto el nivel de deuda sobre activo, corrijo, no deja quieto el KD en un 9%. Damodar lo que dice es, mire, este es su EBIT sobre interés. Luego va a las calificadoras de riesgo y hace un estudio de cobertura contra calificación de deuda. Aquí me sigue dando muy bien, la cobertura 9.19 contra 6.59. Y acá, según este rango de valores, él finalmente decide el spread. Entonces acá, entre más alta sea la cobertura, menor es el spread. Vamos a mirar dónde se encuentra eso. Les pongo el último anexo del grupo, cuál es su nivel de endeudamiento óptimo. Esto tiene mucho para cortar, es un tema muy teórico, es un tema que permite y da una apertura a la academia, porque el nivel óptimo de endeudamiento siempre ha sido un área de estudio, con algunos teóricos que dicen que no existe, otros que pues dicen que se debe calcular a través del análisis financiero y no de la estructura óptima de capital, otros que dicen que sí existe y que tiene que ser un estudio bastante teórico. Aquí ya se empieza a abrir. Hay otros, por ejemplo, dentro de los que me incluyo, que no hay un óptimo porque todo depende de usted qué está haciendo con el dinero. Si usted está tomando este dinero de estos dividendos, entre esos me ubico yo. Si usted está tomando este dinero de estos dividendos de esta compañía y los está despilfarrando, o solicita una cantidad de deuda en esta compañía y los despilfarra esos recursos, pues eso no es ninguna especie de optimización. Acá están los 12 principios y acá están los 4 criterios de optimización. 1, entre 4.5 y 5 de objetivo utilidad operacional de intereses. O pueden ir a Yahoo Finance y construir esta métrica para 15 compañías. Eso lo hacemos también. Vamos a compañías listadas en el mercado accionario y antes de comenzar todo lo que hicimos hoy, encontramos esta métrica promedio para 15 compañías. Otra, dentro de las que me ubico, digo, mire, hay personas que se endeudan en exceso, pero la tasa interna de retorno al proyecto es tan superior al costo de deuda que finalmente parece que no estuvieran en un óptimo y 5 años después llevan la compañía al óptimo.
Otros, los puristas, que dicen que el nivel de endeudamiento óptimo es donde se encuentre la tangente de la curva cóncava del costo de capital WACC. Y otros que, dentro de lo que yo me ubico como dentro de que los proyectos tengan más rentabilidad, hasta la que más me gusta a mí, pero estoy sesgado porque finalmente pues, yo enseño modelaje financiero. Yo digo que el nivel de endeudamiento óptimo es en la que el modelo construido con PIG, balance, flujo efectivo y valoración con flujo de caja descontado nos permita garantizar que siempre va a haber solvencia en el mediano o largo plazo y mantener la liquidez. O sea que de cierta manera yo estoy diciendo que aquí esto, en el que la caja disponible se lleva a cero, en cierta forma no es un óptimo tan que me interese a mí tanto. Lo que pasa es que yo simplemente acá, pues también me guío por calificaciones de deuda y por indicadores de niveles de endeudamiento. Entonces les voy a poner acá en el grupo cuánto es un nivel óptimo de endeudamiento, porque de pronto algunos de ustedes dicen, yo siempre quise entender este tema del nivel óptimo de endeudamiento. Ahorita se los copio y se los pego que no encuentro acá el grupo. Y finalmente les voy a copiar y pegar otro, que es cuántos indicadores de endeudamiento o cuáles indicadores de endeudamiento se pueden calcular en un análisis. ¿Cuáles indicadores de endeudamiento se pueden calcular en un análisis? Por si ustedes son más de los que el nivel óptimo de endeudamiento viene en función del análisis financiero, que yo también hay veces me inclino un poco por eso. ¿Cuáles son los principales indicadores de endeudamiento que podemos calcular? Sí, ¿qué es este? ¿Cómo calcular los indicadores de cobertura en un análisis de endeudamiento? Y digamos que yo soy mucho más amigo es de calcular todas las métricas de cobertura. Todas las métricas de cobertura, calcular el flujo efectivo, calcular Debt to Service Coverage Ratio, calcular el ego dividido el interés, calcular el flujo efectivo contra el servicio de deuda. En realidad ustedes acá encuentran 20 indicadores de endeudamiento. Cuando se empiezan a poner rojo es cuando ya empiezan a incumplir como lo que yo considero que tiene que ser la lógica. Entonces, para mí el nivel óptimo de endeudamiento yo lo soluciono por medio de análisis financiero, lo enseño por medio de optimización de costo de capital WACC por finanzas corporativas, pero me genera bastante inquietud. Damodaran lo que dice es, mire, tomamos esta tabla que está acá, la copiamos y la pegamos y empezamos a ver si el indicador de cobertura es demasiado bajo, le vamos incluyendo este spread de deuda. Y de nuevo, tenemos que confiar en que Damodaran hace la tarea sacando estos datos, o si estamos en la academia tradicional, tenemos que hacer que los estudiantes pues le dediquen más o menos una semana a hacer esto. Cuando uno ve las clases de Damodaran de la Universidad de Nueva York, una parte de lo que sus estudiantes tienen que hacer en pregrado es encontrar la calificación de deuda de la empresa del proyecto que están valorando como parte de su clase. Entonces, ustedes cuando se meten a la página de Damodaran, encuentran la clase de pregrado de él para los estudiantes de NYU. Entonces, ustedes pueden ir revisando cómo opera una clase de valoración de NYU Stern bajo esa luz. Aquí tengo un indicador de cobertura muy bueno, 0.69, y entre más me endeude se baja a 6.59. Entonces simplemente me mantengo en un spread de 0.69 y estoy utilizando un nivel de endeudamiento del 100%. Si reparte un poco más, he aquí el peligro del rollover. El rollover solicita lo que usted le dice que solicite. Se puede generar una espiral. Acá terminó solicitando una gran cantidad de deuda. Yo en términos informativos también adiciono aquí el saldo de deuda, las tres deudas, corto plazo, largo plazo y rollover. Y finalmente tengo una visual también porque el rollover me puede estar ocultando este nivel de endeudamiento que está acá, pero lo puedo combinar con un análisis financiero y no tengo problema. La deuda se dispara a 24.000 millones, bastante elevado. Por aquí, no, es que de entrada el modelo no lo aguanta, se me fue la mano, pues. Pero de 3.000 a 13.000 millones, por aquí sí lo puede aguantar relativamente. Y observen que en este caso 84.15 nos da el óptimo de capital, 12.9 que nos baja el WACC, pero nos devolvemos a cobertura y empezamos a decir, no señor, o sea, si la cobertura cae a 4.30,
el costo de deuda en el rolling WACC no es 9, sino que si el indicador de utilidad operacional dividido cobertura baja 4.3, entonces le vamos a incorporar un 1.42 y simplemente acá podemos hacer una regla de 3 en la que a medida que el indicador de cobertura vaya disminuyendo, pues le vamos sumando un 1% de costo de deuda. Miren que esto suena relativamente arbitrario, pero finalmente no tengo la fórmula de beta apalancado ni una fórmula de deuda apalancada. Y aquí es donde va el estado del arte de la modelación financiera. Si el nivel de deuda crece, pues finalmente el indicador de cobertura en espejo se va afectando. Si me reparto demasiados dividendos, termino solicitando demasiada deuda, desde 3.500 a 12.000. Acá llegué a un momento en donde la utilidad operacional ya es muy similar al interés, ya los impuestos cada vez son menos deducibles, ya cada vez la rentabilidad de la compañía se va deteriorando. Lo combino con análisis de endeudamiento y análisis financiero y luego me voy para el costo de capital WACC y de pronto creé la concavidad, la MOCAWA o finalmente la COCA, en la que me doy cuenta que estoy diciendo que este reparto de dividendos, tal cual como lo acabé de parametrizar, lo que está haciendo es incrementando el riesgo tanto de los accionistas como del banco. Entonces diríamos que no es un óptimo y que el óptimo se encontraría por acá en el nivel 4, en este punto de proyección 4, que sería, vamos a ver si me hace quedar bien acá agregar etiquetas de datos, cuando sea 15.47, es finalmente este, que me dice que de pronto la estructura de capital de esto es miti-miti, 50-50. Entonces, finalmente ese es otro camino, en el que yo puedo decir, reparta toda la utilidad neta como dividendos. Muy bien, este es el último taller, es un taller de Rolling WACC, es un taller que tiene nivel de endeudamiento óptimo, Rolling WACC y crédito de tesorería rollover. Vamos a aprovechar, vamos a detener acá la grabación